Buenos días a todos los hermanos. Es un privilegio estar aquí compartiendo el mensaje con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios porque nuestra iglesia crece cada vez más. Le damos gracias a Dios porque hoy el mensaje se predica aquí, pero también se escucha por el internet. Y siempre alcanza corazones porque la palabra nunca había vacío. Vamos a buscar Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. Y dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Oremos, hermano. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias porque tú nos regalas un día más de vida y de poder experimentar tu amor y experimentar el gozo que hay solamente en ti, Señor. Te pido que bendigas este tiempo, que bendigas este mensaje, que bendigas a cada persona que nos visita, a cada hogar aquí representado, que bendigas también a los que no han podido venir, que lleves tu mensaje de salvación a cualquier parte del mundo, Señor, porque sabemos que tú eres presente en cualquier lugar. Te pido también que bendigas a este siervo tuyo, Señor, que tú te glorifiques en él y que tú utilices esta palabra para calar los corazones de mis hermanos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya vimos, el versículo está hablando hoy del tema del gozo. El gozo es algo que realmente muchas veces a través de la vida hemos perdido. Hemos tocado fondo, hemos estado tristes y el gozo un poco que ha desaparecido de nuestra vida. Por eso el título que puse fue ¿cómo experimentar el gozo en la vida cristiana cuando llegan las tribulaciones? Porque las tribulaciones van a llegar en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana vamos a pasar por momentos muy difíciles. Vamos a estar, como dije ahorita, tocando muchas veces fondo. Pero hay una diferencia entre nosotros y los que están en el mundo. Nosotros vamos a estar pasando por esos momentos, pero con un Cristo a nuestro lado. Entonces, para un poquito que hacer un poquito de historia y entrar más en el tema, yo quiero en esta mañana hablar de 3 personajes bíblicos que experimentaron en su vida grandes situaciones, grandes problemas y por supuesto el gozo se les perdió. Y voy a comenzar hablando primero de Job. Cuando vamos al libro de Job, ahí vemos que Job era un hombre, y dice el Señor, un hombre justo, recto a los ojos de Dios, bendecido con riquezas y prosperidad. Pero sin embargo, Satanás desafió su fe y su carácter, argumentando que Job solo era fiel porque lo tenía todo. Job era fiel, según Satanás, porque lo tenía todo, porque había sido muy bendecido. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job. Y ahí empiezan las dificultades en la vida de Job. La pérdida de sus posesiones, de sus hijos, de su casa, de toda su riqueza, hasta de su propia salud. De su piel se desgarraba a pedazos. Job tuvo que salir de la ciudad e ir a vivir fuera como vivían los leprosos, porque ya no podía estar en medio de la comunidad. Pero Job, como hombre fiel del Señor, tenía también una esposa, su compañía idónea. Y esa esposa, ¿qué hizo? Pues le dijo con estas palabras: tienes que maldecir a Dios y morir. Maldecir a Dios y morir. Pero Job se niega a hacerlo y mantiene su integridad a pesar de lo que él estaba experimentando en su vida y de su sufrimiento.
Job también tenía 3 buenos amigos que lo visitan, van ahí a verlo. Pero esos 3 amigos, ¿qué hacen? Lo juzgan y le dicen: algo malo tú has hecho, algún pecadillo tú has cometido para que Dios esté haciendo esto con tu vida. Es decir, que el aliento se convirtió en juicio, lo estaban juzgando. Arrepiéntete. Y Job simplemente lo único que hacía era defender su inocencia y cuestionar por qué está pasando tanto sufrimiento. Cuando vamos a Job, en el capítulo 3 y el versículo 11, Job dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job estaba tan triste. Job había perdido todo su gozo, que Job lo que decía es que ¿por qué tuvo que nacer? ¿Por qué no morí en el vientre antes de nacer? Job estaba completamente destruido, pero hay una característica en Job. A pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de lo que le aconsejaba a su esposa, a pesar de todos los momentos difíciles de su vida, Job seguía sin maldecir al Señor y jamás renegó del Señor. Vamos a otro personaje bíblico, el rey David. El rey David. El rey David es una figura importante en la Biblia. El número mayor de los salmos son escritos por él, pero experimentó varias situaciones difíciles y tristes a lo largo de su vida. Situaciones difíciles y tristes a lo largo de su vida. Y sin embargo, a pesar de todo lo que estaba pasando, el Señor en 1 Samuel 13:14 dice: hombre conforme al corazón de Dios, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que experimentar grandes pruebas en su vida. Voy a mencionar algunas, y esto lo hago en forma de un poquito de historia, porque como dije ahorita, muchas personas hoy nos escuchan también a través de las internet, y muchas personas están llegando nuevas al Evangelio, al Señor. Por eso llamo un poco de historia. Y vemos que David experimentó la persecución de Saúl. El rey Saúl lo perseguía por todas partes para matarlo. Tuvo que él durante muchos años vivir fugitivo y refugiarse en el desierto. Otro punto, la muerte de su amigo Jonatán. Era más que un amigo, era un hermano, era hijo del rey Saúl, pero a pesar de todo eso, era como un hermano para él. La muerte de ese amigo, de ese hermano, lo destruyó, le afectó mucho en su vida. Pero vamos a ver otro más. Cuando comete pecado con Betsabé, ese pecado arruinó la paz de su hogar, de su familia. Él fue el causante de que el esposo de Betsabé, Urías, muriera en batalla. Ese es un pecado grande por el que tuvo que cargar y experimentar tristeza, dolor y quebrantamiento en su gozo. Pero seguimos, la rebelión de su hijo Absalón. Esa rebelión de ese hijo lo hizo abandonar Jerusalén, lo hizo irse, y fue un golpe fuerte, un hijo quitándole el reinado a su padre. Pero seguimos y vemos la muerte de su hijo pequeño, el que tuvo con Betsabé, ese hijo pequeño que murió en su infancia. Eso acabó con la vida, introdujo a David en una tristeza profunda en su corazón. Pero vamos un poquito más allá. La familia de David como familia fue marcada grandemente, no solo por el problema que tuvo con la rebelión de su hijo Absalón, sino también cuando su hijo Amnón cometió incesto con su media hermana Tamar. Tuvo contacto con ella, tuvo relaciones, fue violada. Eso acabó con la paz del hogar de David. David cayó en un estado depresivo tan grande que oraba de esta manera, y vamos al Salmo 55, versículo del 6 al 8. Salmo 55, versículo del 6 al 8.
Amén. Y dice así, y dije, ¿quién me diese alas? ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Él estaba allá en un estado que es lo que quería, como decimos en buena palabra, desaparecer. Ya él no podía, con tanto sufrimiento y con todo lo que había vivido en medio de su familia y había experimentado, muchas veces causada por el mismo pecado que había cometido en su vida. Pero aún así, que lo vimos en Primera de Samuel, era un hombre con un corazón que conforme a Dios. Vamos a otro hombre más de la Biblia, el profeta Elías. El profeta Elías, un siervo de Dios, un hombre destinado para ungir reyes, para alertar a los gobernantes de cómo debían hacer las cosas para cumplir los mandatos de Dios. Un hombre con todo la preparación para agradar al Señor. El profeta Elías desafía a 450 profetas de Baal. Había que demostrar quién tenía el Dios verdadero. Los profetas de Baal oraron, hicieron todo lo que quisieron y nunca descendió fuego del cielo. A diferencia del profeta Elías, que cuando oró, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio que estaba ahí, demostrando que la soberanía de Dios. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la victoria que tuvo, que demostró que él estaba, que Dios estaba en su vida, fue amenazado por la reina Jezabel, y esa amenaza de muerte lo hizo tener miedo, huir al desierto y desear que Dios le quitara la vida. ¿Qué estoy queriendo demostrar con esto? Que hasta los hombres grandes de Dios, los hombres conocedores de Dios, los que habían tenido encuentros cara a cara con el Dios vivo, habían pasado por momentos difíciles y habían experimentado caer en medio de esa situación. Dice Primera de Reyes 19, del versículo 3 al 5. Dice, viendo pues el peligro, se levantó Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y dejando morirse dijo, basta ya no puedo con esto, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. 3 personajes bíblicos, 3 hombres de Dios pasando por el sufrimiento, pasando por la adversidad y perdiendo ¿qué? El gozo. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo podemos superar estos periodos de ausencia de gozo en medio de las tribulaciones? ¿Cómo podemos superar? Y vamos a ir otra vez a estos mismos 3 hombres, porque Dios nunca nos deja solos, y en medio del problema y en medio de la dificultad Él tiene la solución. Y vamos ahora a estos mismos 3 hombres. Vamos a Job. Y Job dijo que si oramos y recordamos nuestras bendiciones cuando estamos pasando por pruebas, hermanos, casi siempre se nos olvida todo lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Si oramos y recordamos nuestras bendiciones, Dios restaurará el gozo y la justicia. Dios restaurará. Fíjense la palabrita, restaurará. ¿Qué cosa? El gozo. Quiere decir que el gozo no está en nuestro propio esfuerzo ni en nuestra propia capacidad, está en buscar de Dios. Restaurará el gozo
y nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios justo y no me va a dejar desamparado en medio del problema que estoy viviendo. Dios restauró la vida de Job. Dios le dio a Job prosperidad, lo bendijo aún más que antes, multiplicó su riqueza, le dio una nueva familia, le dio hijos, y cuenta la Biblia que no había muchachas más bellas que las hijas de Job. Después de esa experiencia que Job había vivido en su vida, Job dijo, en Job capítulo 42, versículo 5, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow, qué cosa tan linda, ¿eh? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Seguimos ahora, vamos a David, porque ahora estábamos viendo todo lo que le había pasado, ahora vamos a ir viendo todo lo que Dios hizo en esas personas. Y David escribió que el estudio de la palabra de Dios alegra el corazón. El estudio de la palabra de Dios alegra el corazón, produce gozo en el corazón. Y vamos a ver el Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Y dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es puro, que alumbra los ojos. Pero David también descubrió que era necesario alabar a Dios. Era necesario alabar a Dios. Mientras más pruebas, más agobios y más problemas llegan a mi corazón, más tengo yo que aferrarme a Dios, buscar de Dios y alabar a Dios. Y eso lo dice el Salmo 42, 5, que dice de esta manera. Si voy un poquito rápido, anoten por lo menos el versículo que estoy diciendo, y les sugiero que lean la historia de Job, que está preciosa, que está llena de esperanza. Y bueno, pues entonces David escribió en el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hay que alabar al Señor. ¿Cuándo? En todo momento. Aunque esté en victoria y aunque esté en derrota. Hay que alabar al Señor, porque el Señor tiene la solución para lo que estamos pasando. Él no va a dar a nuestra vida carga que no podamos soportar. David entendió que la restauración del gozo y la paz venía a través de la confesión sincera y la búsqueda de la gracia y el perdón de Dios. Vamos a Elías. Vamos al tercer personaje. Vamos a Elías. Dios dejó que Elías descansara por un tiempo y después envió a un hombre, Eliseo, para atenderlo. Y dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. Y dice de esta manera: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Echó sobre él su manto. Dios, en medio de la dificultad,
que estaba viviendo Elías, en medio del sufrimiento, en medio de ese temor, ese miedo que él tenía, Dios no lo dejó solo. Dios le dio un amigo, le dio un acompañante, le dio un discípulo, le dio un sustituto que llegó a ser un gran profeta y siervo de Dios. Le dio al profeta Eliseo. Nosotros, hermanos, en la actualidad aún necesitamos amigos con quien podamos compartir nuestras situaciones, con quien podamos compartir nuestra tristeza. Y esto lo dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 10. Eclesiastés dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La Biblia nos está diciendo que debemos andar buscando siempre un compañero que esté a la orilla de nosotros, aunque nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, tenemos el mejor compañero del mundo, que es Cristo Jesús. Trata de compartir con algún hermano de la fe cómo te sientes por la situación que estás pasando. Escoge ese hermano, pero compártelo. Tal vez te des cuenta que ese hermano también ha pasado o está pasando por una situación como la tuya. Comparte tu problema a otro hermano para que puedas estar junto a alguien que si caes te pueda levantar. Deja tu pasado atrás. Deja tu vida pasada atrás. Recuerda que eres amado, que eres aceptado y que eres una nueva criatura en el Señor. Déjalo todo atrás. Deja tu pasado atrás para que puedas de verdad experimentar un verdadero gozo. Mientras estés cargando con tu vida pasada, el gozo va a ser muy difícil que lo puedas experimentar. El gozo no se encuentra en lo material, no se encuentra en el mundo, no se encuentra incluso en lo que seamos capaces de lograr nosotros en la vida. El verdadero gozo se encuentra solamente en Cristo Jesús, porque todo lo demás es pasajero. El verdadero gozo se encuentra en Cristo Jesús. Nosotros, los que somos seguidores de Cristo, nos gloriamos en Cristo, en su sabiduría, en su fortaleza, en su riqueza, en su bondad, en su persona solamente. Y nunca vamos a buscar la confianza en las cosas de la carne. Sumérgete en Cristo, en su palabra, y busca conocerlo más íntimamente. Busca conocerlo más íntimamente. Él ha prometido que nuestro gozo será cumplido. Él ha prometido que nuestro gozo será cumplido. Y vamos a Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 5. Del versículo 1 al 5. Hermano, yo cito muchos versículos porque me gusta que vean de dónde sale lo que estoy diciendo. Porque es palabra del Señor. Y dice Juan, capítulo 15, en el versículo del 1 al 5, dice: yo soy la vid verdadera. Ahorita Ruth hablaba de eso. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todos los pámpanos que en mí no lleva fruto, los quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada, la palabra nada es nada, podéis hacer. Separado del Señor, nada vamos a poder hacer. Y eso incluye tener gozo. Nos podemos esforzar,
podemos querer salir del bache por nuestros propios esfuerzos y no lo vamos a lograr, porque tenemos que estar conectados al Señor, tenemos que estar como el tomacorriente, tenemos que estar enchuflados. La palabra no dice que estemos a la orilla del Señor, en ninguna parte dice que estés a la orilla del Señor, te dice que estés en el Señor, que vivas tu vida dentro del Señor, que todo lo que hagas sea con los propósitos del Señor. Muchas personas, he conocido personas que han tenido buen nivel económico, buen nivel de vida, una familia hermosa, y me han dicho con estas palabras: pero no soy feliz, no soy feliz, no he logrado tener gozo en mi vida. Y he tenido que decirle: porque tu gozo está en las cosas materiales, en lo que te da el mundo. El verdadero gozo lo vas a experimentar el día que conozcas a Jesucristo. No podemos hacer nada apartados del poder de Dios. Y eso lo dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Y dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque mi fortaleza viene del Señor. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, el único que me da fortaleza es el Señor. El Señor es el único que puede producir gozo en mi vida. Es el único que tiene sus recursos, el único que arranca la miseria que hay en mí y la convierte en gozo y en baile. Descansa en los brazos del Señor. Tienes que descansar en medio de tus problemas en los brazos del Señor. Nadie te dice: dame tu problema a mí que yo voy a cargar con él. Ven, dame tu carga, dame tus dificultades que yo voy a cargar. Solamente lo ha dicho el Señor, y lo dice en Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Y dice: venid a mí. Es un privilegio que el Señor te diga: dame todos tus problemas, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, dale tus cargas al Señor, dale tus luchas al Señor, pero dale también tus victorias, logros al Señor, y Él pondrá todo el gozo que necesita tu corazón. Hermano, es bueno decir esto: nosotros somos privilegiados, nosotros tenemos la fuente del gozo inagotable. Los cristianos tienen la fuente del gozo inagotable, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el gozo se resume en Cristo. Y dice, y es el versículo clave que leí al comienzo, si quieren no lo busquen, en Juan 15, 11, dice: estas cosas os he hablado. El Señor nos lo está diciendo constantemente: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este pasaje nos revela dónde está la fuente del gozo eterno. Pero viene una pregunta: ¿y cómo puedo experimentar entonces este gozo? ¿Cómo lo puedo experimentar? Muy sencillo. Comienza a tener una relación personal con Jesús. Comienza a tener una relación íntima con Jesús. No simplemente conocerlo de oída, porque alguien me habló en la calle y me dijo: oye, todos tus problemas te los va a resolver Jesucristo. Si tú vas a la iglesia y escuchas lo que están diciendo, ya tu problema está resuelto. No, tienes que conocer a Jesús y tienes que decir, como dijo Job en el capítulo 42 y el versículo 5, que lo dijimos ahorita: de oídas te había oído, mas ahora
mis ojos, pero no solo mis ojos, mi corazón, mi alma, todo te ve. ¿Por qué? Porque he experimentado que cuando estoy haciendo pruebas, que cuando estoy pasando por dificultades, que cuando soy débil, soy más fuerte si busco el gozo y la satisfacción en Cristo. Segundo puntico, experimentemos la gratitud. Hoy por la mañana hablaban aquí de la gratitud. Tenemos que ser agradecidos, no queda de otra. Agradecidos cuando estamos tocando suelo, agradecidos cuando estamos en victoria, agradecidos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios está al control. Dios está al control y necesitamos pasar por pruebas y dificultades para ser purificados, para de verdad poder alcanzar el carácter del varón perfecto. Las pruebas son parte del caminar con Jesús. No estamos a seco. Nosotros fuimos llamados por nuestro nombre y decidimos caminar con el Señor. Tenemos que pasar por las pruebas, pero tenemos que experimentar la gratitud. Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos insta a dar gracia en todo. A dar gracia en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo que por todo seamos, ¿qué cosa? Agradecidos. Pero el agradecimiento es como un músculo. Hay que entrenarlo. Hay que entrenar el agradecimiento. Porque amanezco todas las mañanas, me levanto, me visto, me voy para el trabajo. Hermano, hay que ser agradecido. Solamente el privilegio de amanecer, abrir los ojos y ver la luz del día, ya es un motivo para ser agradecido. Muchos quedan en el sueño. Hay que ser agradecido. Y eso hay que practicarlo. Tenemos motivos de sobra y suficientes para ser agradecidos en nuestra vida, aún en medio de la tribulación. Busca el gozo en el servicio. Otro motivo. Busca el gozo en el servicio. No hagas el servicio del Señor por obligación, es un compromiso. Tengo que servir porque es un compromiso. No. Busca el gozo. Gózate en servir al Señor. Siente placer en servir al Señor. Dice en Gálatas 5:13. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor. Servidos por amor los unos a los otros. Nos está diciendo que estemos gozosos y que estemos velando la oportunidad. ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano cuando está pasando por pruebas? El mundo conocerá que somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. Gozados en el servicio. Recuerden que cuando servimos reflejamos el carácter de Cristo. Cristo, siendo Dios, no vino para que sirviera, vino para servir. Y experimentamos una alegría profunda en nuestros corazones. Ahora, el mayor gozo que tiene el cristiano, es la esperanza de la vida eterna. Un motivo suficiente para estar gozoso todos los días de la vida, aunque esté pasando por la prueba que esté pasando. La esperanza de la vida eterna, ese es mi gozo, esa es mi fortaleza, y eso no me lo va a quitar nadie. Una vez que conocí a Cristo y Él prometió estar a mi lado, luchar conmigo, echar por mí la buena batalla y darme una esperanza por su sacrificio en la cruz de vida eterna, ese es mi mayor gozo. Que un día voy a poder estar en la presencia del Señor, donde no va a haber ni llanto ni dolor, y voy a poder decirle de cara: Padre, estoy aquí porque tú lo prometiste, de que un día Dios estará a tu lado. Y he conservado el gozo porque tu esperanza es real, porque tú no eres ni hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Ese es mi gozo, y ese es el gozo de todos los cristianos, la esperanza de vida eterna. Y dice Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No hicimos nada. Ha sido un regalo inmerecido y un privilegio ser parte de la familia de Dios y tener la esperanza de vida eterna. Y dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará. No se marchitará, quiere decir que nunca va a dejar de ser. Reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo puede esta esperanza de vida eterna llenarnos de gozo? ¿Cómo puede esta esperanza de vida eterna llenarnos de gozo? El primer motivo es muy sencillo. Confiar y creer por fe en Jesús. Confiar y creer por fe en Jesús. Ese es el primer motivo para poder experimentar y llenarnos de gozo en esa promesa. Se sabe que esta vida terrenal es solo una parte de nuestro viaje eterno. Esto que estamos viviendo es solo una parte de nuestro viaje eterno. Quien comenzó tan buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Esto no es más que un viaje hasta el día que estemos en la presencia del Señor. No hay otro. Segundo motivo para experimentar el gozo en esa esperanza: adoración y alabanza. Hoy hablaban de eso aquí también, de lo importante que es la adoración y la alabanza. Dani lo decía: gocémonos en la adoración y la alabanza con todo nuestro corazón, hasta estando en silencio. Si estoy pensando en el Señor, me estoy gozando en adoración y alabanza. La adoración te contenta con la presencia de Dios y puede llenarte de gozo, aunque estés pasando por lo que estés pasando. Canta himnos y alaba, que resalte el amor que sientes por el Señor y que se vea en ti el poder de Dios. Alaba al Señor. Otro punto: comunión cristiana. A veces nos queremos quedar en la casa porque estamos cansados y no queremos venir a la iglesia. Comunión cristiana. La comunión cristiana te brinda apoyo. Cuando te reúnes con los hermanos, en ellos encuentras apoyo, ánimo y amistades que pueden contribuir de gran manera a tu gozo espiritual. Practica entonces la comunión cristiana. Otro puntito: oración constante. Hermano, no ores nada más cuando estés pasando por pruebas. Ora todos los días al Señor. Oración constante, al levantarte, a la mañana, al mediodía, al acostarte, cuando estés trabajando en tu puesto de trabajo, caminando, haciendo ejercicio, lo que tú quieras. Ora constantemente. En la oración está todo. La oración es donde tú le hablas al Señor y Él te responde a través de su palabra. Si tú no oras al Señor, ¿cómo vas a decir que lo conoces? ¿Cómo vas a experimentar el que solamente de oídas no lo conoces? Es que realmente lo conoces en tu corazón. ¿Por qué? Porque te has acercado a Él a través de la oración. En la oración puedes manifestar tu alegría, tu gozo, tu tristeza, tus problemas, tus dificultades, tu esperanza, tu victoria. En la oración se lo vas a contar todo. ¿A quién? A tu Padre Celestial. Otro puntito: abandona el pecado. No sigas aferrado al pecado. Abandona el pecado. Tienes que separarte del pecado. El pecado en el cristiano te quita el gozo. ¿Por qué? Porque una vez que conoces al Señor, y sabemos que siempre caemos, pero una vez que conoces al Señor, el pecado te afecta, el pecado te entristece, el pecado te quita el gozo, el pecado te saca las lágrimas, porque tienes una carga profunda, una carga que tú no la puedes soportar en tu corazón, porque sabes que le ha fallado. ¿A quién? A ese que se sacrificó en la cruz por ti, a ese que te dio el perdón, que te dio la esperanza de vida eterna, y eso te hace quebrantarte de corazón. Y el gozo se pierde. Abandona el pecado, hermano. Estudia la palabra de Dios.
Estudia la palabra. No diga que conoces a Dios si no conoces su vida, si no conoces su historia. ¿Cómo te vas a poner en sus manos? ¿Alguien aquí le confía a su hijo a alguien que no conoce? ¿O le deja su casa a un forastero? Pues lo mismo pasa. La forma que tienes de conocer a Dios es a través de su palabra. Estudia la palabra. La Biblia te va a dar a conocer mejor a Dios, su promesa. Y cuando vas a entender entonces las verdades de la Biblia, y tu vida va a experimentar que un mayor gozo en tu corazón. No queda de otra. Tienes que estudiar la Biblia, porque ahí están las promesas. Esas promesas que te están diciendo: tranquilo, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Aunque pases por valles de sombra, yo estaré a tu lado. Estudia la palabra. Estaré resumiendo en esta mañana, hermano. Recuerda que el gozo en la vida cristiana no depende de las circunstancias que estés pasando, sino de la relación profunda que tienes con Dios. El gozo depende de la relación profunda que tienes con Dios. Siempre la presencia de Dios en medio de las pruebas cultiva en ti una actitud de gozo. ¿Basada en qué? En tu fe puesta en Él. Si tienes fe en que el Señor está al control y que el Señor tiene la solución y que no te va a dar una carga que tú no puedas soportar, tú vas a encontrar esa esperanza. Por eso, mi hermano y mi hermana, hoy te animo a buscar el gozo en Cristo, el único que puede dar paz, consuelo en el corazón del hombre. Y entonces podemos decir con toda certeza, como hay un coro por ahí que lo dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, porque mi gozo viene de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén.